este capítulo 10 de Juan, tiene verdades espirituales maravillosas, bueno, como toda la Biblia, a las cuales es muy importante y necesario que constantemente las estemos recordando. Aunque este libro, como todo libro, tiene una portada, una contraportada, un principio, un fin, pero su contenido es infinito, porque nos revela, y se leyó en una lectura hace un rato, nos revela la mente de Cristo. Así que nosotros debemos estar siempre atentos a su palabra, porque la Biblia es lo que piensa Dios acerca de todas las situaciones que viven los seres humanos sobre la tierra. Por lo tanto, una buena manera para saber si estamos en la voluntad de Dios es que cada acción, cada pensamiento, cada anhelo, cada motivación, debemos sopesarlo, compararlo, ponerlo en balanza con la palabra de Dios. Si se equilibra con ella, entonces sí es la voluntad de Dios. Dios nunca va a aprobar pensamientos, conductas, decisiones que nos aparten del enunciado bíblico, de su palabra. La palabra es el pensamiento y la voluntad de Dios para nuestras vidas. No todos entienden esta verdad, no todos, por una razón, que no es simple ni sencilla, pero es una razón ineludible. En Juan 10, versículos 27 y 28, hermano, esta porción nos da a nosotros los creyentes un sentido de ubicación en el tiempo y en el espacio de Dios. Pues dice Juan 10, versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Les gusta esta palabra? Es maravillosa. Se la leo de nuevo y repásenla ahí con sus ojos y con su mente y con su corazón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito sea el Señor. Yo con esta palabra, con esta declaración, puedo caminar con total tranquilidad sobre la tierra todos los días de mi existencia. Porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Hermano, procuro, y espero que usted también lo haga, oiga permanentemente la voz de Dios. Si hacemos eso, dice la Escritura, yo las conozco. Yo las conozco. Y aparte de conocerlas, las conozco porque me siguen. Me siguen. En Occidente se usa arrear las ovejas, pero en Oriente las ovejas siguen al pastor. Generalmente le siguen, ya sea por una melodía silbada, por una melodía tocada en flauta o por un simple tarareo del pastor, las ovejas le siguen. Esa es la figura. Recuerden que en su experiencia David fue pastor de ovejas y la forma de pastorear era que él cantaba a sus rebaños y estos le seguían. Es la misma figura que usa el Señor acerca de los que han creído en Él. Por eso que la Escritura es tan clara cuando dice, mis ovejas, y aquí hay un sentido de exclusividad, mis ovejas, y solo mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y está en el sentido también de este pastorado oriental, de
el hombre con el cayado, caminando frente al rebaño, y a su tarareo las ovejas le siguen. Y de vez en cuando el pastor mira hacia atrás y dice, ahí están, Yolita, Juanita, Teresita, Daniel, etcétera, etcétera, cada cierto tiempo. Ojalá que cada vez que el Señor mire atrás diga Evita, Eli, Abraham, Caro, que no le falta ninguna. Pero para eso hay que estar atento a la canción del pastor. Las enseñanzas del Señor Jesús siempre representan desafíos, a veces cambios de paradigma, cambios de conducta, porque esta palabra es lo que se acostumbra a vivir en el cielo y esta idea es transportada a la tierra. La Biblia es un pensamiento celestial, el pensamiento de Dios. Por lo tanto, necesitamos nosotros tener también un nacimiento espiritual para ser capaces de oír esta voz y también ser capaces de seguir. Para algunos esto se vuelve tremendamente difícil. Seguir a Dios. No es tan difícil conocerlo, ni siquiera es difícil creer al Señor. Pero lo que impone dificultad es seguirlo y seguirlo según sus condiciones. En Juan 10, pero unos versículos adelante, en el 24, dice la Escritura que algunos judíos le rodearon y le siguieron. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¡Qué desafío más grande! Los judíos observaban a Jesús, lo miraban, examinaban sus palabras. Recuerde que uno que se llamó Nicodemo dijo, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hablar las palabras que tú hablas si Dios no le ha enviado. De vez en cuando los judíos, cuando observaban a la persona del Señor, escuchaban su enseñanza, a veces se convencían y otras veces no. Les parecía de repente que el Señor era un poco engreído, si era solamente un hombre que hablaba en nombre de Dios, y otras blasfemo, porque él se hacía a sí mismo Dios. Pero en otras ocasiones, si él fuera un hombre engreído o un falso, ¿cómo es posible que se manifieste poder de Dios en él? Los judíos lo observaban. A veces le creían, otras veces no. Pero era evidente que el Señor Jesús era una persona especial, distinta, transmitía algo no común a la naturaleza humana. En esta duda existencial de los judíos, en el mundo cristiano incluso, también se dan estas disyuntivas. Hay cosas de la Biblia que se reciben sin ninguna objeción. Es maravilloso cuando la Escritura dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y con gran alegría decimos amén, gloria a Dios. Pero se vuelve complicado cuando la Escritura agrega, pero a los que conforme a su voluntad son llamados. Ahí como que se complica la cosa. Nos encanta cuando la Biblia está llena de promesas, de provisión, de prosperidad, de atención de Dios, pero cuesta aceptarla cuando implica luego una respuesta recíproca. ¿Por qué a los judíos de su tiempo les costaba tanto aceptar, comprender los mandamientos del Señor? ¿Por qué en este tiempo tanta gente de iglesia
no digo cristianos, no digo evangélicos, digo gente de iglesia, nominalmente de iglesia, les cuesta tanto aceptar la voluntad del Señor. Para los judíos de ese tiempo, para algunos pseudo creyentes de este tiempo, y para el mundo, la respuesta lamentablemente es más clara de lo que nosotros suponemos. En el mismo Juan, capítulo 10, el Señor Jesús en el versículo 26 revela algo que para los que creemos es maravilloso, pero para los que no creen es fatal. Porque dice aquí el versículo: vosotros no creéis, les dice a los judíos, y debemos también entenderlo para la gente de este tiempo que es rebelde a la voluntad de Dios. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí hay una complicación, hermanos, a la cual debemos entender, aplicarnos. El Señor es muy claro en este tema. No debemos procurar que se conviertan como cristianos los que no han aceptado el señorío de Cristo en sus vidas. Nuestra oración por ellos siempre debe ser: Padre amado, derrama por tu voluntad arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento. En la semana, queridos hermanos, y a causa de que cada cierto tiempo las circunstancias a las cuales como iglesia a nosotros nos corresponde ser espectadores, la iglesia se llena de temas. Uno de estos es por las noticias de Oriente, la terrible guerra civil en Siria, y aparecieron, ¿cierto?, en el internet lo que se llaman estas postales, donde muchos cristianos pedían: oremos por Alepo, una ciudad que está destruida. Nosotros con Susana estuvimos leyendo la profecía de Isaías sobre Siria, y es terrible, está pasando lo que debía pasar. Siria, a través de la historia, siempre ha sido una nación que ha procurado el mal del pueblo de Dios, que es Israel. Tanto el Israel histórico como el espiritual. Y a través de su historia, Siria ha sido una nación que ha servido a la destrucción tanto de Israel como también a todos los intentos de evangelización cristiana en Oriente, desde la época de Saladino para adelante. Entonces, en un caso así, ¿qué deberíamos pedir? ¿Saben lo que yo entiendo que debemos pedir? Que el Señor fortalezca a los cristianos que hoy están en Alepo bajo las bombas predicando el Evangelio. Eso es lo que deberíamos pedir. Y yo les comentaba ayer a los jóvenes una postal maravillosa de la ciudad de Alepo, donde se muestra una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, donde está totalmente destruida, donde quedan solamente unas cuantas murallas y un montoncito de piedra que era el lugar donde estaba el púlpito, y en medio de esa ruina los cristianos de Alepo, pudiendo haber ido a orar al monte o ir a reunirse allá donde no hubiera tanta tragedia, pero igual fueron a su templo a entregar el culto que el Señor merece. Y allí oraban, ¿cierto?, para que el Señor les dé fortaleza. Eso es ser fieles al Señor. Amén. Por lo tanto, mi oración en primer lugar, quiero sí, porque el Señor conmueve mi corazón, a clamar por misericordia. Ojalá que el Señor, si está en su plan, acorte esos días, pero está escrito que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si sembramos viento, sin duda, dice a través de los proverbios, nosotros vamos a cosechar tormentos. El Señor es muy claro en este tema y decía: los que oyen mi voz, pero no la entienden, no la aceptan, no la atrapan,
no la apropian, no la entienden, es simplemente no porque ha venido el diablo, no porque las circunstancias de la vida, no porque las diferentes expresiones no son capaces de escuchar, porque no le pertenecen, no son de Dios. Por lo tanto, en la medida que nosotros tengamos el discernimiento apropiado, haremos la oración que corresponde y haremos también la predicación que corresponde. Nosotros de repente somos demasiado condescendientes cuando amamos gente y sabemos que caminan sin Dios, pero hermano, sabemos que nosotros les amemos no les sirve de nada. Lo que les sirve es que conozcan el gran amor de Dios. Amén. Amén. Pero el Señor en esta claridad, Él lo señala. No son de mi rebaño. Esta expresión escueta, hermanos, para algunos ruda, violenta, sin duda, pero simplifica la definición del Evangelio. ¿Por qué alguien no obedece a Dios? El mundo está bajo el maligno y tienen su propia ley. Pero ¿qué pasa con los que alguna vez han dicho conocer al Evangelio y han hecho promesas al Señor Jesús? ¿Por qué alguien no obedece a Dios? ¿O por qué de mala gana o a medias tratan de cumplir ciertas cosas de carácter cristiano? ¿Por qué a tantos les cuesta creer a Dios y aceptar la voluntad de Dios manifestada en su palabra? Y el versículo es claro. Los que se resisten a Dios es porque no son de Dios. Dios nos ha resplandecido con misericordia, nos llamó desde su ser infinito y nosotros le oímos. Bendito sea el Señor por esa misericordia. En Lucas 6:46 se entiende la urgencia de abrir los ojos a esta realidad espiritual. Porque no solamente debemos tomarla a la distancia con aquellos pobres, podemos pensar nosotros, haciendo un juicio, pero también revisarnos nosotros mismos. Estamos cumpliendo y respondiendo fielmente, obedientemente al permanente llamado de Dios a nuestras vidas. Estos mensajes no son para decir como el fariseo: Señor, gracias porque no soy como aquello. Pablo dice: si alguno cree estar firme, procure de no caer. No es para apuntar con el dedo, sino que para que nosotros, puestos en la balanza del Señor, demos el peso que Él exige para que seamos buenos instrumentos proclamadores de este llamado de salvación. Lucas 6, en el versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque, hermano, un principio elemental de que somos de Cristo, somos su propiedad, hemos nacido de nuevo, hemos recibido esta salvación preciosa, es porque este Espíritu que mora en nosotros naturalmente nos conmueve a vivir en respeto y obediencia a la palabra de Dios. Amén. Aunque en esto nos lleve la vida. Los hermanos allá en Alepo, hermanos, ir a las ruinas a tributar el honor a Dios los expone a las más crueles de las rebeliones, y con Susana en internet hemos publicado suficientes testimonios de cómo los hermanos van al culto y no saben si volverán a la casa. Van al culto en una iglesia en ruinas para volver a su casa, que también está en ruinas. Pero me parece que, como predicaba la semana pasada, ellos son de los que van y vienen, pero siempre sus ojos puestos en que quizás este día el Señor completa su promesa. De que si esta morada terrenal se deshiciere, tenemos por demás una no hecha de manos, aguardando por nosotros en los cielos, dice 2 Corintios capítulo 5.
la firmeza, la perseverancia, la devoción, la obediencia son el testimonio eficaz de que efectivamente somos propiedad del Señor. Hay un versículo también que lo manifiesta Juan en el capítulo 14, y es tiempo, hermanos, siempre de revisar cómo es que nosotros caminamos delante del Señor. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuevamente, escueto, claro, preciso. NBI dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué más claro que eso? No es posible amar e ignorar. No es posible amar y dejar de lado. No es posible amar y ofender. No es posible amar y dejar de lado. No es posible amar y preferir a otro o a otra. ¿Entiendes? Y eso es lo que está diciendo aquí la Escritura, y lo dice el Señor. Bueno, si ustedes me aman, seré para ustedes lo más importante. Porque como yo os amo, son para mí lo más importante. A través de Malaquías el Señor nos dice: vosotros sois quienes, mi especial tesoro. Y así como Él nos tiene en esa estima, Dios considera que los que le aman, también a Él lo tienen en su escala en la más alta estima. Bendito sea el Señor. En un contexto similar, Juan, que es considerado el evangelio del amor, pero un amor que se centra en la verdad, un amor que se centra en la honestidad, un amor que se centra en la sinceridad, en la honorabilidad de los que se han comprometido con el Señor. Juan capítulo 8, bendiga el Señor su palabra, en el versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No hay ninguna posibilidad de que un discípulo conscientemente, radicalmente, viva desconectado de la palabra, de los mandamientos y de la voluntad de Dios. El Señor le dijo a los judíos con toda claridad, y a los que habían creído, porque nuevamente les repito el concepto, dice el apóstol Santiago que aún los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros creemos, seguimos y obedecemos al Señor que nos ha salvado. Amén. Bendito sea el Señor y añada la bendición de su palabra en nuestras vidas. Este es un pasaje desafiante, y no crean que es la postura del evangelio neotestamentario solamente. Ya de antiguo, Jeremías, en el capítulo 30, dice Israel de parte del Señor, proclamando el futuro glorioso de Sion. En Jeremías 30, versículo 21, prometiendo el Señor al príncipe Salvador, dice, al príncipe Salvador que nosotros la próxima semana celebramos, ¿cierto?, como la Navidad. Amén. Y dice: de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Está hablando de la nación de Israel, pero dice: y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Y Jeremías lo pone en interrogación. Si se lo leo en NBI, nos aclara de la siguiente manera la pregunta: ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Bendito sea el Señor. Es maravilloso el evangelio que hemos recibido. Tiene una promesa eterna de salvación y de convivencia infinita con el Dios de toda luz. Pero dice la Escritura: ¿quién será el valiente? ¿Quién se arriesgará a caminar en pos de mí? Porque, hermano, nuestra condición de ser de Dios
nos hace contrarios al mundo. Y desde que el Señor vino humanamente a la tierra, ha sido perseguido. Y Él prometió que los que en Él creeríamos, también por esa causa seríamos perseguidos. Seguir al Señor es un acto de valentía, de arrojo, es de ir contra la corriente de este mundo. Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar, Dios quiere reparar, restaurar, dar nueva vida, pero esa nueva vida tiene condiciones de cómo se han de vivir. Verdaderamente el Evangelio es vida nueva. Y los que han conocido la palabra de Dios son nuevas criaturas. El apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los gustos, las costumbres, los apetitos, la cosa que me causaba alegría, fervor. Me gustan los goles del Colo, o de la U, o de la Católica, en fin, pero no tanto hasta la locura como era antes. Me gusta el rock, escucho los Beatles, John Lennon, pero ya no con la misma pasión que tenía antes. Porque ahora mi pasión es el Evangelio de Cristo y proclamar su palabra. Esa es la pasión por la cual yo me arriesgo a estar en contra de todas las corrientes, porque entiendo que este mensaje es el que verdaderamente se vuelve respuesta a todos los que yo conozco. Y es un riesgo, y el Señor dice, ¿por qué se ha arriesgado? ¿Quién es el que se atreverá a acercarse a mi Evangelio, pero también a tomarlo tal como yo lo enseño? Ese es el desafío. Aceptar el Evangelio y practicarlo como la palabra de Dios lo enseña. Porque yo quiero que cada uno de los hermanos de esta iglesia, cuando terminen sus días, o venga el Señor y el Señor pase la cuenta, puede decir, sí, todavía van Juanita, Simón, David, etcétera, etcétera. Mateo 19, 29, palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Eso sí es religión. Y nosotros tenemos la religión perfecta, la palabra de Dios. Mateo 19, en el versículo 29 dice, claro que se ha arriesgado, decía Jeremías. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo nos pondrá en enemistad con el mundo y contra el Señor minúsculo de este mundo, que es Satanás, el diablo, que es el que desde la Casa Blanca, la Moneda, la Casa Rosada, etcétera, dirige a todo el mundo. Por eso que el 29 dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o posesiones por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Este Evangelio, hermano, es de bendición, es de gloria, pero también involucra, hermano, rechazo, renuncia, dejar personas y cosas por hacer la voluntad de Dios. Por eso, y cualquiera que haya dejado, gloria a Dios, hasta este momento, creo que la mayoría de nosotros, si ha tenido que dejar algo por causa del Señor, más allá de vicios y pecados, no ha sido. No hemos dejado bienes, no hemos dejado casas, la mayoría, gracias al Señor, no hemos tenido que dejar familia por causa del Evangelio. Hasta aquí, si a algo hemos renunciado, ha sido exclusivamente a cosas despreciables. Amén. Porque dejamos de tomar, que es despreciable, dejamos de fumar, que es despreciable, o dejamos de fornicar, que es despreciable, o dejamos de mentir, o de robar, o de chismear, de desearle mal al prójimo. Todas esas cosas que por naturaleza son malas. Pero aún no hemos tenido que dejar, entre comillas, nada bueno. Bueno, hay algunos casos muy esporádicos acá, que han tenido que rebelarse incluso a padre y madre por el Evangelio. Pero gloria al Señor, la palabra nos dice que cualquiera sea la cosa que dejemos por su causa, recibiremos 100 veces más y heredaremos
la vida eterna. Profundicemos. Juan 10, el versículo 27, dice: los judíos deben haber estado pasmados escuchando este sermón. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor sabe muy bien quién es el que viene atrás. En Números 16, en realidad nadie se puede pasar de listo con el Señor. Yo como pastor, para saber en qué anda cada uno de mis hermanos, con los jóvenes es fácil. Tengo que abrir el Face y ya lo sé todo. Pero con las hermanas que no tienen Face estoy sonado. Pero voy a las casas y ahí me entero. ¿Ah? Cuando prenden la tele, sea el tiro que ha estado viendo. En esta casa ven al Quique Morandés. Se nota el tiro. Pero el Señor sabe muy bien quién es quién en su casa. Números 16, versículo 5, dice: y habló a Coré y a todo su séquito, Moisés, habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Los hermanos, cuando redactaron la Confesión de Fe Bautista de 1689, estaban, hermanos, en el centro de la palabra de Dios. Amén. Y es la fe que nosotros en este tiempo defendemos y por la cual luchamos. Hermanos, no podemos nosotros seguir engañándonos a nosotros mismos, porque el Señor sabe quién es quién en su iglesia. Y Él sabe cuáles son los que tienen escrito su nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo y quiénes no. Yo soy de aquellos que todavía creen. Todavía cree que Dios tiene misericordia para ampliar ese llamado y así todos procedan al arrepentimiento. No os engañéis, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Es muy bueno que cada uno tenga siempre la conciencia en el lugar que esté, en la decisión que tome, con la gente que se relaciona. El ojo de Dios lo ve todo. ¿Sabe qué significa esto de Números? Que cuando alguno de sus hijos es tentado, la mano de Dios es pronta para rescatar. A veces ese tirón duele, pero cuando la gente hace lo malo libremente y nada les pasa, y al contrario, hay algunos que han llegado a decirme: cuando no estoy en la iglesia es cuando mejor me va. Dura cosa es caer en las manos de Dios vivo. Amén. Pero lo más triste y peligroso es deslizarnos de su mano. Yo una vez, en Recoleta, cuando la avenida Einstein era como un pequeño centro, ¿quién se acuerda? Que había zapatería, que había farmacias, etc. Era todo un pequeño centro comercial. Yo vivía en José Miguel Cabrera, y para mí venir a Einstein con Recoleta era venir al centro, porque incluso estaba el Cine Chile. ¿Quién se acuerda de esa época? Yo caminaba con mi papá de la mano. Ahí hubo una zapatería Vaca que duró como 40 años. ¿Cuántos la conocieron? Y mi papá me traía todos los pasos para comprarme los zapatos escolares, pero cuando veníamos por Gabriel Palma me traía de la mano y yo sentía siempre que su mano estaba tan apretada y yo trataba de soltarme. Pero una vez traté de soltarme y me bajo, y ¿sabe qué? Aunque usted no lo crea, casi me atropella una micro, no, un trole. Sí, yo conocí un trole. Y algunos dicen: dura cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Pero qué peligroso, porque esa mano cuando a veces está apretando es porque me está salvando, me está previniendo, me está protegiendo, me está ayudando a que no me deslice al lugar donde hay peligro. Pero qué pena si el Señor un día dijera ya, no quieres más mi mano, camina. Me pasó eso y casi me aplasta un trole. Hoy en día, lamentablemente, muchos quieren ir por la vida sueltos de la mano, pensando que nada les va a pasar. Pero bendito sea el Señor. La Escritura me está diciendo aquí por medio de Juan: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué se deslizan de la mano del Señor? Porque no son del rebaño del Señor. Me asusta, me atemoriza y me apena ver cómo con tanta libertad se apartan del Dios de la vida, exponiéndose a las peligrosas garras del príncipe de la muerte. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el mismo Efesios le dice a la iglesia, Efesios capítulo 5, ahí donde está la gran revelación, el gran fundamento de la fe cristiana de los bautistas. Efesios 5 dice para nosotros: ¿en qué hemos creído nosotros? Hemos reconocido. Capítulo 5, versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hay una manera de ser creyente. Hay una manera de ser cristiano. Y esa manera no es a mi manera, es a la manera de Dios. Amén. Pablo en la carta a los Efesios les exigía, les reclamaba que su actuar fuera como dignos de Dios. Por último, quiero referirles Lucas 25, versículo 26. Es una bendición, hermanos, caminar la vida a la manera, al cuidado y al amparo de Dios. Esa es la única vida segura, con propósito y con promesa eterna. Perdón, es Juan 10:28. Voy a volver a la nota de Lucas. Pero al final de esta declaración de Juan tenemos que observarla con atención. ¿Por qué el Señor a veces tiene que ponerse tan exigente? Alguien le dijo a esta iglesia: tienes más requisitos que el Papa. Y claro, porque nosotros lo que predicamos es mucho más de lo que ofrece el Papa. Predicamos que en Cristo hay total salvación, vida eterna y compañía de Dios hasta que Él consume la historia. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna. Por eso tengo que ponerle exigencia, porque estas exigencias lo que hacen es prepararlos para la vida maravillosa que estoy para ustedes reservando aquí. ¿A dónde? En mi casa. El Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y mientras se prepara nuestra morada allá, su palabra nos prepara a nosotros para que lleguemos con la dignidad que ese lugar maravilloso, hermanos, amerita. Y yo les doy vida eterna, dice el versículo 28, y no perecerán jamás,
Porque cuando nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos exponernos a estos peligros naturales, pero estamos absolutamente protegidos de los peligros espirituales. En el estudio bíblico, el hermano Daniel nos hacía referencia que el Señor decía: ¿a quién debemos temer? No al que puede matar el cuerpo, sino al que nos puede mandar al infierno. Y el Señor lo que quiere para nosotros no es infierno, sino que es cielo. Por lo tanto, bien vale la pena los esfuerzos que implique vivir esta santa manera que el Señor nos propone. Por último, las expresiones del Señor Jesús son claras. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí hay un principio de exclusividad. Él no está dispuesto a compartirnos con nadie ni nada. Y luego insiste, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y a mí y nadie más que a mí, ellos siguen. En la palabra de Dios, cuando Dios dice mí, está en el sentido de propiedad. Y cuando nosotros, como hombres, respecto del Señor, decimos mí, cuando Él dice mi pueblo, mis hijos, mis ovejas, mi rebaño, habla en sentido de propiedad. Pero cuando nosotros decimos mi Señor, mi iglesia, hablamos en el sentido de pertenencia. Él es dueño, nosotros su propiedad. Nuestro diálogo con el Señor no es de igual a igual. Por eso es que el Señor dice, pero vosotros no creéis, en el 26, porque no sois mis ovejas, como ya os lo he dicho. ¿Recuerdan cuando estudiamos lo que significaba la palabra congregarse o congregación? En el idioma de la Biblia, congregación significa mi rebaño. Así que cuando el Señor dice, no son de mi rebaño, está diciendo, no son de mi iglesia, no son de mi familia, no son de mi naturaleza. Y si algo yo quiero, es seguir siendo propiedad del Señor Jesús. Amén. Pero también quiero que otros prontamente reciban y se les grabe en sus corazones a fuego ese código espiritual que diga: de Cristo somos, del Señor somos. El apóstol Pablo decía: si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él nos puso un rótulo que el diablo lee, un código de barra espiritual que dice: del Señor somos. Y entonces se cumple la palabra del Señor, que nadie nos puede arrebatar de su mano. Hermano, vale la pena seguir el Evangelio a la manera de Cristo, porque de otra manera no hay Evangelio. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor.